Y hay mucho para analizar. Dejó, por cierto, numerosos conceptos el mandatario chileno en esta extensa presentación que protagonizó en el día de hoy. Vamos a hacerlo en compañía de Patricio Gajardo, analista político. Buenas tardes, Gajardo. ¿Qué dejó esta instancia, esta presencia de Boric ante el Poder Legislativo? A ver, primero diría yo que le dio prioridad a los temas que son relevantes, en particular el orden público. Insistió muchísimo en la reforma tributaria que no fue aprobada en su oportunidad. Le faltó, y creo que eso fue un tema recurrente, hacer una apuesta por el crecimiento económico. Estamos pasando por una situación de crisis económica bastante compleja, con aumento del desempleo, de la producción, y el gobierno, que es un gobierno de izquierda, no es un gobierno socialdemócrata, ha hecho una apuesta permanente más bien con un intervencionismo del Estado para reactivar la economía. Y eché de menos una propuesta que fuera más conciliadora con el crecimiento económico y con incentivos reales para la inversión. Creo que fue un discurso interesante. Me parece en algo muy fino, pero que es muy relevante para la política chilena. Hizo una crítica a la convención constitucional anterior, es decir, la primera convención en la cual el presidente Boric se la jugó por completo para que fuera aprobada y fue rechazada el 4 de septiembre de una manera contundente por un 62% de los chilenos. La crítica que hizo fue que se habían excedido de alguna manera los convencionales en ese momento, y apostó por lograr un consenso constitucional en este proceso que estamos viviendo este año, con consejeros constitucionales elegidos, pero además sustentados con un consejo de expertos y un consejo de admisibilidad. Creo que me pareció eso un punto a destacar, porque no lo había expresado en forma explícita el apoyo, me refiero al proceso de elaboración de la nueva constitución en este nuevo proceso. No me refiero al proceso de la convención anterior, en el cual él había sido un protagonista importante. Hay una situación, un aspecto que evidentemente desvela a la ciudadanía, pero también al presidente, el de la seguridad pública. Correcto. Anunciando, veíamos, la próxima creación de una cartera para atender eso en particular, ese aspecto en particular. Hay que entender un poco la trayectoria del presidente Boric y del Frente Amplio, que llega al poder con Apruebo Dignidad, el Frente Amplio y el Partido Comunista y el Partido Socialista también, en la cual todas las iniciativas del presidente anterior, el presidente Boric, en relación a materias de seguridad, fueron rechazadas por justamente los parlamentarios del Frente Amplio, incluyendo al presidente Boric en su oportunidad. Entonces, como bien contradictorio encontrar que el presidente Boric le toca, digamos, instalar un ministerio de seguridad, generar una serie de iniciativas en materia de inteligencia, de control del crimen organizado, etcétera, que es un cambio de 180 grados o 300 grados a como cuando él llegó. El Frente Amplio asumía casi que la delincuencia era un proceso a partir de la desigualdad, y por lo tanto casi la llegada de ellos al poder no iba a necesitar tomar medidas que implicaran acciones de carácter represivo o incluso reconoció en el discurso, que me parece interesante también, que en la macrozona sur, en la zona de la Araucanía, había terrorismo, cosa que lo había dicho en un caso muy particular, pero ahora lo dijo en el discurso de manera oficial, cosa que también es muy trascendente.
Vuelvo a los aspectos económicos. ¿Es para vanagloriarse lo del 9.9% de inflación registrado en el mes de abril? ¿Lo interpretó de esa manera? Yo no lo interpreto de esa manera. Yo creo que si uno lo examina en términos de lo que fue la inflación, Chile es un país que había tenido muchas décadas de una inflación muy, muy baja, propia de un país desarrollado. Por lo tanto, hubo una expansión económica por producto de la pandemia y los retiros de los fondos de pensiones, que aumentó el circulante en la economía y generó un aumento de la inflación. Es verdad que el Banco Central en Chile es autónomo. Ha aumentado muchísimo las tasas de interés y te diría yo que es el actor clave por la baja de la inflación. Se está controlando en términos de bajar la inflación, pero una inflación de un 9% es sumamente alta en Chile. En última instancia, hubo un capítulo especial dedicado a la pesca en particular. Sí. Bueno, hay una crisis ahí importante en términos, yo te diría que incluso con movilizaciones muy fuertes en el sur del país, en particular la salmonera, que es uno de los productos de exportación de Chile más relevante y que en el sur del país ha generado un alto nivel de movilización en contra de las iniciativas del gobierno. El gobierno se asume, aparte de ser un gobierno feminista, un gobierno ecologista, un gobierno que plantea de alguna manera una política, digamos, con prioridades muy distintas a los gobiernos anteriores. En Chile han habido gobiernos de centro-derecha, centro-izquierda, pero por primera vez nos encontramos desde Allende, diría yo, hace 50 años atrás, con un presidente primero joven, tiene 36 años, 37 años, el presidente Boric, y con un gobierno de izquierda que ha ido evolucionando. Yo te diría que el discurso hoy día fue un discurso en el cual hizo muchas referencias, y a lo mejor había que mirarlo con cierta finura, a Michelle Bachelet, que estaba presente en el discurso. Y Michelle Bachelet, ella cuando gobernó con una nueva mayoría, que era una especie de concertación, o sea, una coalición que involucraba desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Él hizo varias referencias. Si tú te fijas, cuando va entrando ahora al Congreso, va a darle un abrazo muy especial a Michelle Bachelet. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque hizo varias referencias a Michelle Bachelet. Y creo que él está virando hacia una coalición que incorpore a sectores de centro y que de alguna manera reviva, ahí se acerca Michelle Bachelet, ¿te fijas? Que reviva de alguna manera no un gobierno de izquierda puro, sino un gobierno que incorpore al centro político y abandonando la línea más extrema. Entonces, si uno hace un análisis de la primera cuenta pública, porque esta es la segunda, hay ahí un discurso mucho más conciliador, sin lugar a dudas. 216 minutos de extensión este discurso. ¿Era realmente necesario abordar todo ese lapso para manifestar lo que venía a establecer el presidente? El presidente tenía una baja, primero ha tenido 2 derrotas electorales catastróficas, y digo catastróficas porque fue primero la votación del 4 de septiembre del año pasado, en la cual se votó la primera constitución, la convención constituyente, y obtuvo un 62% de rechazo. Ahora hubo el 7 de mayo pasado una nueva votación para los consejeros constitucionales, que son los que van a trabajar en la nueva constitución durante este año, y va a haber un plebiscito salida el 17 de diciembre. El presidente ha estado con una muy baja aprobación. Tiene un grupo duro,
de un 30% según las encuestas, pero hay un 62 o incluso más en algunas encuestas, 62, 65% de reprobación. Y se nota esa reprobación muchas veces en su salida cuando viaja por el país. Es bastante público y él se nota que extrema las medidas de seguridad para evitar esos niveles de desaprobación que se expresan a nivel de rechazo al presidente. Creo que intentó marcar una línea de estadista que le ha costado asumir. Yo creo que le ha costado asumir al presidente Boric, que es presidente de la República. Es un proceso difícil, tienes que considerar de que él fue un dirigente estudiantil, un activista en términos generales, que llega al Parlamento por el movimiento estudiantil del 2011 y posteriormente llega a la presidencia con este Frente Amplio, que es de alguna manera algo muy similar al Podemos en España, y que representa una fragmentación política muy extrema y que ha tenido rechazos electorales muy importantes. El discurso lo encontré excesivamente largo, pero lo encontré conciliador. Y si uno lo examina en detalle, yo te diría que está haciendo un viraje, y ese viraje es el que me parece más interesante. Si lo logra hacer, yo creo que podría, no sé si subir la aprobación, pero por lo menos lograr apoyo parlamentario, que no lo tiene en el Congreso, para sus iniciativas, o para algunas de ellas, por lo menos, las más importantes. Gajardo, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Un placer, en serio, un gusto. Que estés muy bien. Que pase bien igualmente. Patricio Gajardo, analista político en directo desde Chile.